Bueno, les cuento que tuve un gran reto de preparar este mensaje. Comenzamos pensando, bueno, que vamos a hablar en diciembre y debemos hablar sobre los nombres y las características de Jesús. Más que un nombre, es todo un tema de características y cualidades de Jesús. Y hoy me corresponde comenzar con consejero admirable. Y yo decía, bueno, pero hago una explicación temática, hago una explicación expositiva, bueno, ¿yo qué hago? Dios mío, y tenía mil cosas en esta semana. Reunión Colombia. Amigos que se aman a Dios y su misión. Pero antes de arrancar, yo quiero que ustedes hagan la pregunta. ¿Usted a quién se parece? Los que tienen la fortuna de tener sus padres, pues usted parece más a su papá, a su mamá, o usted se parece más a un amigo. ¿Qué tal si usted con la persona que está ahí al lado le dice, ¿usted a quién se parece? ¿Usted con quién más comparte? No, hablo yo de características. Porque si usted le parece a su mamá, déjeme decirle que tenemos un problema. No. A nivel de características, ¿usted a quién se parece? Pregúntele a ella que tiene la... Parezco a mi mamá, a mi papá, a mi tío, a mi amigo. Padre, les cuento una historia. Yo creo que a mi mamá y a mi papá no les gusta cuando yo predico porque siempre les pongo ejemplo. Les voy a contar una historia. Yo me parezco mucho a los dos, tengo de los dos. Pero ustedes saben de mi papá fue buscado por la NASA en una época. Él lo buscó la NASA para contratarlo por un tema de seguridad. Resulta que mi mamá tenía una costumbre, yo creo que todavía la tiene, ¿cierto? Que cuando iba a llevar plata al banco, ahí es donde la camuflaba. O sea, yo nunca había visto eso. En las medias. 5 millones. Yo me decía, ahí no lo va a buscar ningún ladrón. Y yo pues, a ningún ladrón, usted que lleva los pies, no. Y mi papá iba al banco, efectivamente. Yo decía, un día, yo siempre digo que me acompañes en las vueltas, pero un día no estaba y yo tenía que ir al banco a llevar una plata. Adivinen dónde metí la plata. Traté. Primero tenía unas tobilleras, entonces no podía. Entonces me tocó poner unas medias casi que veladas. Luego intenté caminar, pero parecía un transformer. No, solo. Yo no sé mi papá cómo hacía, pero un berraco. Así pasa, mire, nosotros nos parecemos a quién. ¿A quién se parece usted? A las personas con las que más comparte y las que lo forman. A veces hasta de manera como intuitiva, inconsciente, usted empieza a adquirir comportamientos de la otra persona con la que más comparte. Por ejemplo, uno de qué hereda, de los papás, ¿cierto? Muchas cosas. Luego cuando se casa, ¿usted a quién se parece? A su esposo o a su esposa. Yo, por ejemplo, llegué con unas costumbres de comida a mi hogar y ahorita como diferente, y bueno, otras cosas. Laura también. Laura no tomaba café, ahora toma café. Cosas como esas, hablamos diferente. ¿Por qué quiero decirles esto? Porque hoy vamos a ver un tema que es demasiado interesante y demasiado importante. Y es un tema por el cual Dios nos revela quién es y nos muestra su grandeza y su amor a través de su palabra, porque Él desea que usted y yo lleguemos a la estatura de Él. César, me ayudo con la otra diapositiva, por favor. La otra. Mire, una de las razones por las cuales Dios revela o se revela a través de diferentes nombres es para mostrarnos su amor, su grandeza, su poder, y para mostrarnos lo que Él desea para nosotros, que usted y yo lleguemos algún día a la estatura de Cristo. Dios no es solo amor, Él es el amor. Él no ejecuta la justicia, Él es justicia por sí mismo. No solo da respuestas, Él es la respuesta. No solo es sabio, Él es la sabiduría. No solo da esperanza, Él es la esperanza. Y todo esto que vemos aquí representado es lo que Dios desea a través de su palabra para nosotros.
Por eso cuando vamos a empezar a desarrollar el tema, yo quiero que usted piense por un momento que Él quiere que usted y yo lleguemos a ese nivel, a esa estatura. Pero nada podemos hacer si nos alejamos de la fuente que es Cristo, de la fuente que es Él. En Efesios 4, el apóstol Pablo dijo lo siguiente: mire, el proceso continuará hasta que todos alcancemos la unidad de nuestra fe, conocimiento del Hijo de Dios. Y dice, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces yo creo que usted y yo en esta mañana analicemos todo esto que vamos a hablar, partiendo desde el punto de que usted y yo podemos alcanzar estas características que Dios desea para nuestra vida. No verlo como algo imposible, no verlo como algo que yo no puedo, no. Es que Jesús quiere, el Señor quiere que usted y yo lleguemos a su estatura y a su nivel. Cuando yo analizaba este texto y analizaba este mensaje, yo decía, Dios mío, tú deseas esto para mí. Si yo logro esto en mi vida, si yo logro alcanzar esto, si yo logro vivir esto, mi vida jamás va a ser igual. Por eso usted, a partir de hoy, si usted abre su corazón, su mente, sus ojos, sus oídos, como hablaba en las canciones ahorita, si abrimos nuestra mente y nuestro corazón a lo que Dios tiene preparado, nuestra vida va a ser transformada y no va a ser igual. Porque lo que Dios desea a través de su palabra es increíble. Mire, el reto que tuve durante todo este tiempo de estudiar este mensaje fue durísimo. Porque de verdad me estaba debatiendo, y yo cómo voy a sacar de un versículo todo un mensaje, Dios mío, eso para los más duros, yo ¿cómo hago eso? Pero empecé a analizar qué quiere Dios en mi vida, y créanme que fue hermoso. Quiero que me acompañen ahí en sus Biblias, Isaías 11:2. Dice lo siguiente: y el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Esto es profético, está hablando de Jesús. Y aquí parte toda la enseñanza de esta mañana y todos los puntos que yo quiero que usted y yo hablemos. Y vamos a ver tres características fundamentales que este texto nos habla y que Jesús quiere para nosotros en nuestra vida. Miren, volvámoslo a leer, dice: el Espíritu del Señor reposará sobre él. Y luego comienza hablando de tres características. ¿Espíritu de qué? Sabiduría y entendimiento. Luego, ¿qué dice? Consejo y poder. Y por último, conocimiento y temor del Señor. Vamos a hablar de estos tres aspectos. Pero antes de hablar de ello, yo quiero que nos basemos en la primera línea de ese versículo. ¿Qué dice esa primera línea? El Espíritu del Señor reposará sobre él. No hay manera que usted y yo desarrollemos algo profundo en él y transformemos nuestra vida, o él transforme nuestra vida, si no hay ¿qué? Una relación profunda, directa e íntima. Porque para que el Espíritu repose sobre nosotros es porque tenemos una relación directa con él. A veces queremos transformar nuestra vida, o queremos que se transforme la vida de otros a partir de un conocimiento humano, a partir de una fuente natural, cuando eso es imposible. Por eso la palabra dice esta mañana: y el Espíritu. La única forma en que usted y yo alcancemos esa estatura de Cristo y todo lo que el Señor desea para nosotros es que usted y yo desarrollemos esa relación profunda para que su Espíritu pose en nosotros. Y antes de comenzar, yo quiero que ustedes se analicen esta mañana una pregunta: ¿cómo está su relación íntima con Dios hoy? ¿Será que usted tiene una relación profunda, directa? ¿Lo busca, lo ama, lo anhela? ¿Obedece su palabra? Yo me cuestioné frente a este mensaje, me cuestioné frente a esta palabra y decía: Señor, tu nombre es un consejero admirable y maravilloso. Pero primero tengo que centrarme en que tú harás a través de mi vida si yo te busco y me relaciono contigo. Y esto se logrará a través del tiempo, de nuestra relación con Él, de nuestro caminar. Yo le he dicho aquí varias veces: ¿quién lo conoce a usted más? Su pareja, ¿cierto? Los que tienen pareja son sus padres. Pero eso se da ¿por qué? Por el tiempo.
Llega a un punto donde usted no necesita hablar, con solo mirar se dice todo. Con solo un gesto usted entiende lo que la otra persona dice, porque hay un nivel de conocimiento profundo. Con el Señor en nuestra vida sucede lo mismo. Y miremos el primer aspecto, entramos en detalle. ¿Qué es lo primero que menciona el texto? ¿Espíritu de qué? Sabiduría y entendimiento. Si yo les pregunto a ustedes qué es la sabiduría humana, ¿ustedes qué me dirían? A ver, ¿qué creen que es sabiduría humana? No se escucharon, dice muy sabio. ¿Cómo? Hacer lo correcto, ¿qué más? Conocimiento, experiencia. Miren, el mundo, las personas que no tienen como el conocimiento profundo de la palabra, creen que el tema de la sabiduría va relacionado con el conocimiento de lo natural, y esto por ende trae posición, riqueza, poder, estatus. Por eso una persona entre más conocimiento o más sepa, está en un nivel más alto que otros. Pero la sabiduría que nos está hablando acá el Espíritu Santo es una sabiduría que viene de Dios, que transforma no nuestro conocimiento natural, sino nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro comportamiento, nuestro ser. La sabiduría que Dios está hablando, y la sabiduría de entendimiento, es para poder entender, comprender, conocer lo que Él quiere para mí. No es una sabiduría que solo se centra en mis necesidades, sino que es una sabiduría que me llega a entender lo que Dios quiere para mí. Y cuando tenemos la sabiduría de Dios, podemos entender su palabra, su propósito. Cuando nosotros logramos desarrollar esta sabiduría, entendemos lo que Dios quiere para mí. Por eso vamos en contra de la cultura, por eso muchas veces actuamos de manera diferente. Y la sabiduría la va a dar el conocimiento, el tiempo, la relación y la profundidad que usted tenga con Dios. Y usted tiene que tomar una decisión: ¿hacia dónde voy? ¿Busco mis deseos, busco mi propio conocimiento y sabiduría de hacia dónde quiero llegar? ¿O me profundizo en esa relación con Él y busco lo que Él quiere para mí? Porque miren, escuchen esto: la sabiduría divina se preocupa más de lo trascendental que de lo natural y temporal. Se preocupa más de las personas que de las posesiones y las posiciones. Se preocupa más de la integridad y la santidad que de la imagen y la apariencia. La sabiduría de Dios trabaja el alma. La sabiduría de Dios me permite conocer lo que Él quiere para mí, y me da un conocimiento profundo, real y directo de lo que es Él y de lo que yo soy en Él. La sabiduría me ayuda a entender la diferencia entre un discípulo y uno que no es discípulo. Porque el discípulo no llega a entregar todo hasta su propia vida. La sabiduría la podemos buscar, la sabiduría la podemos anhelar, la sabiduría la podemos pedir, pero se desarrolla a través de que de esa relación íntima, personal, directa. Miren lo que dice en Santiago 3:14. Desde el versículo 3 dice: si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de esa sabiduría. La sabiduría va a tener, o me va a desarrollar a mí, un estilo de vida diferente. Pero miren lo contrario, dice: pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Y más adelante en el versículo 17 dice: sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura, y también ama la paz, es siempre amable y dispuesta a ceder ante los demás, está llena de compasión y el fruto de las buenas acciones, no muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. ¿Cómo está usted hoy frente a la sabiduría divina? Usted se cree una persona sabia, una persona que profundiza en su relación con Él para que Dios transforme su alma, su mente, su corazón, su actuar, su caminar, su vida. ¿Será que reflejamos estas características que habla este texto?
Amamos la paz, la justicia, la verdad, la integridad, la santidad. La sabiduría de Dios transforma el alma, transforma nuestra vida y nos permite extender el reino a través de lo que somos. No de lo que hacemos, sino de lo que somos. ¿Cuáles son los resultados de esa sabiduría? Se los quiero leer y ustedes me dicen si ustedes creen que están allí. Una relación personal e íntima con Dios se desarrolla a través de ella. Un crecimiento y conocimiento en su palabra y en su verdad. Nos da vida y un propósito por el cual seguir. Nos permite vivir como Dios quiere que vivamos y actuar como Él quiere que actuemos. Nos da protección. Nos permite vivir una vida íntegra, santa, recta. Nos hace crecer y permanecer en Él. Trae paz, trae gozo y sobre todo dejamos un legado a través de una sabiduría, porque va trascendiendo, digamos, pasando a través de las generaciones. Parece imposible, dice, uy, Dios mío, pero ¿yo cómo llego a esto? ¿Yo cómo llego a desarrollar una relación tan profunda, tan directa, que tú puedas transformar no solo mi vida, sino la vida de los que vienen conmigo, a través de lo que tú haces en mí? ¿Cuál fue el mayor ejemplo de esto? Jesús. Jesús buscó constantemente la relación con el Padre para poder ser un hombre sabio, íntegro y mostrarnos que así es posible. Es posible llegar a esa sabiduría divina para que nuestra vida sea el reflejo de una relación profunda y directa con Él. Y esta sabiduría nos dará el entendimiento para comprender lo que Dios desea para nuestra vida. Porque a veces nos hacemos una pregunta, bueno, ¿y qué es lo que Él quiere? ¿Y cómo es que así? Que la respuesta está en que si nosotros buscamos su presencia y procuramos esta sabiduría, entenderemos cuál es su voluntad para nuestra vida y actuaremos conforme a ella. Contra la que tiene la usted sabio o no es sabio. ¿Será? Míralo bien, ¿verdad? Sí, sabio. Está buscando esa sabiduría. Segunda característica, ¿de qué habla el texto? Consejo y poder. Hay una frase que termina en el primer punto. Dice lo siguiente: cuando desarrollamos la sabiduría de Cristo, cuando desarrollamos la sabiduría de Cristo, logramos entender que el mayor anhelo es ser un discípulo, desarrollar su carácter, conocer plenamente su espíritu y lograr la integridad en él. Esto nos permite la sabiduría. Pero el texto sigue hablando y dice, hay otras características de ese consejero admirable de Jesús. Y él habla de ¿qué? Consejo y poder. Y yo me puse a pensar, bueno, ¿será que vamos a ser buenos consejeros? Todos vamos a ser consejeros. Aquí no está Paul, va a tener mucha competencia, muchos psicólogos en clase. Pero este consejo y esto que Dios habla acá, habla de dirección, de enfoque, de determinación para nuestra vida. Y yo quiero que usted se haga esta pregunta. Hoy, siendo sinceros, ¿quién guía su vida? ¿Qué motiva su vida hoy? Conseguir algo material, llegar a un puesto, a una posición, a un punto, llegar a un nivel de vida X, llegar a un punto determinado de la vida o de las posiciones, bueno, no sé. ¿Qué lo motiva hoy? Si yo le hiciera la pregunta o esta pregunta, ¿usted sabe para dónde va? ¿Qué quiere usted en 5 años, en 10 años, en 20 años? A veces parece como que, Dios mío. Pero ¿saben por qué? Esta es una pregunta clave. Porque esto es lo que va a determinar el rumbo de nuestra vida. Porque dependiendo de donde usted quiera llegar y lo que usted quiera hacer, usted va a trabajar en ese enfoque. Y no está mal querer, anhelar, desear, no está mal querer llegar a un lugar, a una posición, sea profesional, sea académica, sea natural, humana, familiar, ministerial, no está mal. Todos deseamos y necesitamos anhelar más, desear más, querer más. Pero la pregunta que yo quiero hacerles es si eso está como alineado con la voluntad de Dios para mí. La palabra dice que mis pensamientos no son tus pensamientos, ni muchas veces mis caminos son tus caminos, dice el Señor. Hay caminos que a nosotros nos parecen rectos, pero su fin es muerte.
Por eso es tan importante que usted y yo determinemos hacia dónde queremos ir, pero antes de comenzar a caminar hacia allá le digamos: Señor, es tu voluntad que yo vaya hacia allá. Miren, Jesús no hacía nada sin preguntárselo al Padre. En Juan 5:30 dice lo siguiente: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo según Dios me indica, por lo tanto mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Eso dice Jesús. Jesús no se movía sin que el Padre lo autorizara. Buscamos la voluntad de Dios en nuestra vida, o nos metemos y luego es: Señor, hágase tu voluntad. Buscar la dirección de Dios cuesta. ¿Y saben por qué cuesta? Porque a veces me van a exigir cambios, sacrificios y muerte. Porque a veces buscar esa dirección, en la respuesta no va a estar lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. Y hay dos características importantes en este aspecto. Primero, la relación, de ahí parte todo. Y miren lo que dice en Lucas 5, dice: Jesús muchas veces se alejaba del desierto. Jesús es un ejemplo de relación profunda y directa con Él. La única forma en que usted y yo encontramos la dirección de Dios en nuestra vida es que lo busquemos día y noche, constante en nuestras vidas. Que anhelemos su presencia, que anhelemos amarlo, buscarlo, encontrarlo, escucharlo. Nuestra vida puede seguir siendo la misma siempre, y por su gracia y su amor vamos a obtener resultados en nuestra vida. Pero si usted y yo queremos un cambio real, tenemos que meternos en una profunda relación con Él. Y lo segundo y lo más complicado, la obediencia. Porque en esa dirección Dios me va a decir: yo quiero esto. Señor, yo soltar eso, soltar esa persona, soltar ese negocio, soltar ese trabajo, soltar este hábito, soltar este comportamiento. Sí, yo lo quiero. Y el Señor lo dice: los que me aman hacen mi voluntad y obedecen mi palabra. Si usted ama a Dios, usted dice: Señor, yo te amo, usted obedece su palabra, usted hace su voluntad, usted escucha y se dirige hacia allá. Porque nada nos ganamos con escuchar la voz de Dios si no la vivimos. Sí, yo sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago. La obediencia es parte fundamental en esa dirección y en esa guía de Dios para mi vida. En el Salmo 32:8 hay una promesa hermosa. El Señor te dice, eso estamos hablando de un Salmo de David, dice: te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. Pero luego dice: ojo, o sea, como la mula o el caballo que toca, que no es lo duro para que aprenda. No. Entreguen su vida, su corazón y obedezcan mi palabra. ¿Cuántos aquí son padres? ¿Cuántos quieren ser? Me voy a apuntar. ¿Uno qué quiere para un hijo? O sea, lo mejor. Así uno lo tenga, uno quiere hasta que ellos tengan lo que uno no tiene o no tuvo. Uno quiere lo mejor. Y si algún día llegaran a decir a uno: tiene que dar su vida por su hijo, uno no lo pensaría. Uno lo da. Ahora, ¿qué quiere Dios para nosotros? ¿Qué creen ustedes que quiere Dios para nosotros? No lo bueno, lo mejor. Pero eso que quiere para mi vida requiere sacrificio, entrega, obediencia. Por eso tan poquitos llegan a ser realmente discípulos. Porque obedecer, aunque trae muchas bendiciones, cuesta. ¿Cuál es el resultado de la obediencia? Es paz, gozo, amor, alegría. Aunque usted de pronto se sienta un poquito, a veces como confundido si es lo que Dios quiere, cuando usted obedece y hace la voluntad de Dios, usted va a obtener resultados en su vida. Pero lo más importante es que usted va a trascender a la eternidad. Porque esas decisiones y la consecuencia de la obediencia es eterna. Ahora, ¿cuál es el pero? Muchos saben lo que tienen que hacer. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacemos muchas veces? Porque requiere morir.
porque requiere entregar. El momento más difícil, uno de los momentos más difíciles de Jesús. Estaba angustiado hasta la muerte, tenía que tomar una decisión si seguir, obedecer y vivir lo que venía. Y mire lo que dice él. Jesús se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra. Y mientras oraba dijo estas palabras: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa de sufrimiento. Pero vea lo que dice: sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. La obediencia requiere sacrificio, requiere entrega, requiere muchas veces muerte. Pero esta muerte será el resultado de una victoria eterna. Esta muerte que Jesús nos llevó a la cruz y que hizo por nosotros es el resultado y el fundamento de nuestra fe hoy. No importa el nivel de sacrificio que tengamos que tener, no importa el precio que haya que pagar, la obediencia siempre va a traer más bendición. Muchos llegan a un punto en sus vidas donde se detienen o se devuelven porque no quieren sacrificar y entregar. Esa dirección de Dios me llevará a tomar decisiones que trascienden en la eternidad. Y yo quiero hacerles un reto, una pregunta hoy. ¿Ustedes quieren tomar o rechazar la cruz? Porque depende de nosotros. El que quiere ser mi discípulo, tome su cruz, sígame, sacrifique, entregue, muera. Pero lo que yo tengo es mejor, más grande. Usted ni siquiera se lo puede imaginar. Pero aquí habla de otra característica: poder. ¿Ustedes qué se imaginan con el poder de Dios? Señora Carlos, a veces uno quisiera decir, se incircunciso, pero qué malo. Pero ese no es el poder de Dios. El poder de Dios no es para satisfacer mis deseos personales, es para revelar su gloria, su majestad, su obra, que lo imposible se vuelva posible, que lo que para nosotros no tengo idea de cómo va a ser, Él lo puede hacer. El poder de Dios se manifiesta en nuestra debilidad. El poder de Dios vuelve lo inexplicable algo que podemos ver, entender, mirar, palpar. El poder de Dios puede traer de la muerte a la vida. El poder de Dios puede de unos huesos secos sacar vida. El poder de Dios hace lo inimaginable. Ahorita cuando vimos ese video yo decía, todo esto es el poder de Dios. Y el poder de Dios transforma, renueva, restaura, levanta. Es lo que dice Romanos, dice: desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Él hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer ni de saber que Dios existe. El poder de Dios se manifiesta todos los días en su creación, en usted y en mí. Y la palabra de Dios dice que Él es poderoso. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta en esta mañana: ¿en qué áreas de su vida usted necesita el poder de Dios? ¿Cómo está su vida? Su hogar, su economía. ¿Cómo está su relación con Él? ¿Cómo está su integridad, su santidad? ¿Cómo está usted hoy? A veces creemos que el cristianismo, como hemos dicho muchas veces, es asistir a una iglesia. Pero el cristianismo es un estilo de vida. Y sin el poder de Dios, sin la obra del Espíritu en mí, yo no puedo hacerlo, porque mi naturaleza me lleva a todo lo contrario. Por eso es que desde el principio del texto decimos: entre más relación, más profundidad, más conocimiento, más poder, más manifestación de Dios en mí. No es por lo que yo haga, es por lo que Él hace. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Que Él no quiere, pero un segundito. Cree que sin café es imposible agradar a Dios. ¿Saben qué es lo más poderoso y maravilloso? Que Él no necesita que usted sea el más fuerte, el más santo, el más grande, el más poderoso. ¿Él qué necesita? Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesita. Mi poder actúa mejor en tu debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo actúe sobre mí. Él necesita un corazón
puro, sincero, entregado, lleno de defectos y errores, porque nos ama como somos. Su poder, su majestad, su gloria se manifiestan en nosotros cuando lo buscamos y lo amamos. Y el poder de Dios se manifiesta en nuestra vida a través de protección, de dirección y de esas cosas imposibles que yo creía que no eran posibles para mí. Yo me acuerdo de una época, tengo bastantes testigos. ¿Ustedes han escuchado alguna vez el nombre Hildebrando? Eso era un bebedor por ahí en Antioquia que uno se levantaba y desayunaba con aguardiente. Y era una novela de Antioquia, imagínate, es que Antioquia. Bueno, eso era Hildebrando, entonces esto era muy famoso porque era como el borracho del pueblo. A mí me decían Hildebrando. Porque hubo una época donde yo solo con mi familia, con mis tías y todo. ¿Sabes qué yo de beber? Yo era un trompo de bebedor, pero ya no, gracias a Dios. Y me acuerdo que un diciembre mi mamá me dijo, ¿usted qué quiere decirle a Dios? Y yo, voy a dejar de tomar un 50%. 50% más y solo ciertos licores, que me gustaba mucho. Y una noche, no se los puedo decir cómo, ni por qué, ni para qué explicación humana, me arrodillé y dije, Señor, yo no quiero tomar más, yo no quiero esta vida para mí. Yo quiero que tú hagas algo poderoso. Y mire, es inexplicable. Yo creo que don Guillermito no está, él lo puede entender. Es como si el Señor hubiera quitado ese deseo de mí de tomar, porque era una cosa impresionante. El Señor se manifiesta de maneras poderosas cuando usted y yo disponemos un corazón entregado para Él. ¿Cómo lo vamos a hacer? No tengo ni idea. ¿Cómo va a ser esto posible? Es que lo hace usted, es Él a través de usted. Señor, pero yo no puedo dejar esto. Es que usted no lo va a dejar, yo soy el que lo va a ayudar. Mi poder se manifiesta en su debilidad. Así que si usted cree que hay algo imposible en su vida, en su hogar, en todo lo que le rodea, no lo hay, porque no es usted, es Él a través de su Espíritu en nosotros. Primera característica que vimos, ¿cuál fue? Sabiduría y entendimiento. Segunda, consejo y poder. Y luego el texto termina con lo siguiente: conocimiento y temor del Señor. Y volvemos a la pregunta: ¿cuál es el conocimiento que el mundo promueve? Un conocimiento natural. Entre más conozco, más poderoso soy. Entre más conozco, más nivel puedo tener. Pero el conocimiento que nos habla la palabra en esta mañana es un conocimiento de la verdad, de su palabra, de su amor, de su voluntad, de su vida. Porque ese conocimiento nos quitará la venda. Venda, es que la venda. Estaba mirando la venda y dije la venda de nuestros ojos. Y nos ayudará a entender la verdad de la palabra, la verdad del Evangelio. Ese conocimiento nos llegará a entender, nos llevará a poder profundizar en Él y decir: Señor, tu verdad me hace libre, tu palabra es verdad, tu obra es real. La diferencia entre la sabiduría y el conocimiento es que la sabiduría me orienta a cómo debo vivir, mientras que el conocimiento me lleva a vivir en una vida libre, pura y santa. Entre mayor conocimiento, mayor revelación tengo de Él. Entre más lo conozco, más lo entiendo, más puedo entender su voz, escucharlo, amarlo. Y vuelvo al ejemplo que lo decíamos ahorita: hay personas que uno conoce tanto que con solo mirarlas entiende lo que pasa en sus vidas. El Señor anhela que lo conozcamos, de verdad, para que todas esas preguntas, todas esas dudas que hay en nuestro corazón sean disueltas y podamos vivir en libertad y en paz. Uno de los mayores problemas que tienen las personas que llegan al cristianismo son las 1000 preguntas y las 1000 mentiras que se han creído por no conocerlo. Pero es que ser cristiano es esto, pero es que los que buscan a Dios es esto, pero es que conózcalo. Y si usted lo conoce, su vida jamás será igual. Jamás. Porque cuando usted lo conoce de verdad, usted entiende lo que significa ser cristiano, lo que significa Cristo. Tristemente la sociedad hoy vive en un desconocimiento de Dios, pero ese desconocimiento de Dios se vuelve una realidad para ellos.
porque no lo conocen. ¿A cuántos de pronto aquí les ha pasado que juzgan a alguien sin conocerlo? Ese es el más agrandado. Ese es el que es más marginado. Eso dicen de mí a veces. No, ese es el que es más bravo. Yo soy todo rosito por dentro, soy más tierno. Los que me conocen, pues, ay, pero así me aparece como de obra. Ay, esto está buena gente que va, gracias. Con el Señor pasa lo mismo. Mira, a veces la gente por desconocimiento se cree una realidad que es una mentira, porque no lo conocen, no han sido libres. Pero si usted y yo nos damos el privilegio de conocerlo, nuestra vida jamás será igual. En Juan 8:32 dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Podemos tener mentiras incrustadas en nuestra mente y en nuestro corazón a través del tiempo, a través de las generaciones, pero el conocimiento de esa verdad nos llevará a vivir libres, en paz, en poder, a conocer a un Dios maravilloso, increíble, poderoso, majestuoso. Toda mentira que haya en nuestra mente y en nuestro corazón es derribada con la verdad de Cristo. Porque hay una gran diferencia cuando yo sé de algo a cuando yo conozco algo. Muchos saben de Dios, muchos han escuchado de Él, pero no todos lo conocen. Si usted y yo lo conocemos, nuestra vida jamás va a ser igual. Y mire, nuestra vida tiene que ser el reflejo del conocimiento de la verdad de Cristo. Nuestra vida, nuestras acciones, nuestro testimonio de vida es el que representa y manifiesta cuánto lo conocemos. Mateo 15, Jesús recordó una palabra y dice: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Que el Señor diga: este pueblo me ama, su corazón está conmigo. Y no diga: esta gente sabe de mí, pero no me conoce. Muchos tienen temor de conocerlo. ¿Saben por qué? Porque su vida va a cambiar. ¿Y si cambia esto? ¿Y si pasa esto? ¿Y si? Y se quedan ahí, en el desconocimiento. Pero cuando usted y yo nos atrevemos a conocerlo, todo cambia. Y quiero terminar con la última porción de esa característica de Jesús: el temor. El temor no es un miedo. Yo no tengo que tener miedo a Dios. Yo no estoy ahí con una vara esperando a que me equivoque para dármelo. El temor del Señor es honor, reverencia, respeto, admiración, reconocer su majestad, su poder, su gloria, es entender lo que Él es. Cuando usted y yo tenemos el temor de Dios, reconocemos su majestad, su poder, su santidad y todo lo maravilloso que Él puede hacer en nosotros. El temor de Dios transforma nuestra vida y nuestra visión de lo que Él es y de quién es Él. Si usted le tiene miedo a Dios es porque no lo conoce. Hay niños, ¿se acuerdan de la experiencia que yo les conté? Que salí todo loco gritando que por qué no van a jugar niños. Hay niños en el conjunto que me tienen miedo. Desde ese día. Y yo así sin camisa con tatuaje. ¿Entonces qué? Uy, ¿por qué tal? Pero hay otros que no, y mucho menos Emanuel, porque él me conoce y sabe que fue un momento ahí de locura. Pero yo pedí perdón, yo pedí perdón. Cuando conocemos a Dios, entendemos su amor. Un Padre increíblemente amoroso, maravilloso, grandioso, poderoso. Yo creo que el mayor amor que uno puede experimentar, bueno, es por su familia, por sus padres, por su esposa, bueno, no vamos a medir los niveles de amor, por todos, por un hijo, uno entrega la vida. Pero yo me imagino a un Dios lleno de amor, mirándonos y diciéndonos: yo lo amo, yo lo único que quiero es que usted me conozca, que me entregue su corazón y me deje transformar su vida, porque lo que yo quiero para ustedes, usted ni siquiera se me imagina. Ese Dios majestuoso, ese consejero admirable, ese Dios grandioso
Es el que anhela para mi vida la estatura de Cristo. Es el que anhela para mi vida lo mejor, lo más grande, lo más poderoso. Pero si usted y yo ni siquiera lo conocemos, si usted y yo ni siquiera invertimos tiempo en amarlo, en buscarlo, para que transforme nuestra vida, va a pasar el tiempo y vamos a quedar con la imagen de un Dios castigador, de un Dios furioso, de un Dios que está esperando que me equivoque, y no de un Padre amoroso que lo único que anhela es amarme. Quiero terminar con esta frase. En este punto. No, acá hay una frase antes de esa. Mire, el temor del Señor es un balance entre amor y obediencia. Este temor a Dios se manifiesta en nosotros cuando por amor a Él guardamos sus mandamientos y su palabra. Ojo, no por temor, sino por amor, temor humano. Andamos en su camino, hacemos su voluntad, amamos lo que Él nos pide, lo obedecemos sin siquiera preguntarlo, porque conocemos tanto a nuestro Padre que entendemos lo que quiere para nosotros. Es lo que dijo Pedro. Entonces veo con claridad que Dios no muestra favoritismos. En cada nación Él acepta a los que lo temen y hace lo correcto. Dios no está preocupado por lo que usted y yo hagamos, sino por lo que somos. Y entre más nos metamos con Él, más se va a meter Él con nosotros. Y ahora sí, quiero que piensen en esto por un segundo. Hemos visto características de Jesús en esta mañana, las cuales Él desea para nosotros en nuestra vida. Entonces, regalen la frase. Podemos concluir que una vida basada en la profundidad de un Dios consejero admirable nos permitirá ser personas íntegras, con un conocimiento real de la verdad de Cristo, obedientes a su palabra, disfrutando de la libertad y la verdad del Evangelio, con una relación estrecha y personal que nos da como resultado un temor reverente, un amor inagotable y una sabiduría profunda para obedecerlo y vivir conforme Él desea que vivamos, y así lograr experimentar la totalidad de su grandeza, poder y amor. Esto es lo que Él desea para nosotros. ¿Usted se imagina? Todo lo que ese Padre amoroso desea para nosotros. Pero tenemos que tomar la decisión hoy. Amarlo, buscarlo, entregarnos, sin medidas, sin temor, sin dudas, entregar todo. Yo quiero que ustedes piensen ahí por un momento en esto que hemos hablado esta mañana. Y el reto de esta semana es ese. ¿Por qué no se dan el privilegio de conocer a Jesús? De buscarlo en espíritu y en verdad. De preguntarse qué cosas están impidiendo ese conocimiento real y profundo de su palabra, de su amor. De ese Dios consejero, admirable, poderoso, majestuoso. Y podamos decirle: Señor, transforma mi vida. Yo quiero estar a tu altura, a tu imagen. Yo quiero conocerte, amarte y entregarte todo lo que soy. Voy a invitar a que ahí cierre sus ojos por un momento. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios esa dirección, ese amor. Yo no sé usted qué tanto conocimiento tiene de Dios, porque eso es muy personal, eso es algo íntimo. Pero piense por un momento todo lo que Él desea para nosotros. ¿A dónde quiere que lleguemos? ¿Cuánto quiere Él anhela que lo conozcamos? Que le entreguemos. Más tiene Él para darnos, más tiene Él para dar a nuestra vida, llevarnos a cosas que ni jamás hemos imaginado. Lo único que anhela es nuestro corazón, nuestra vida, nuestra entrega. Dios consejero, poderoso, admirable, maravilloso. El reconocer quién es Dios en nuestra vida nos permite de una manera profunda reverenciarlo, amarlo, tener gratitud y alabanza por quien es Él. Todo temor infundado desaparece, toda mentira que haya en nuestra mente y en nuestro corazón se van, porque al conocer a un Dios de amor, a un Dios de gracia, a un Dios de poder, nuestra vida es transformada.
Él anhela que usted y yo lo busquemos en espíritu y en verdad. Él anhela que usted y yo imitemos sus características, sus cualidades, que busquemos su amor, su presencia. Él anhela hombres y mujeres que estén dispuestos a dar la vida por Él. Pero la recompensa, el resultado serán más grandes, maravillosos, poderosos. Si usted tiene temor en esta mañana, dígale: Señor, yo tengo miedo de meterme contigo porque tal vez mi vida va a cambiar por completo. Tal vez todo lo que conozco hasta ahora se va a transformar. Tengo miedo de que tú me exijas algo que yo no puedo. La respuesta de Dios en esta mañana es: bástate mi gracia. Yo te amo. Te amo tanto que di hasta la última gota de sangre por ti en la cruz. Y lo único que anhelo es tu corazón. Oh Dios, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, tú anhelas que nuestro corazón se entregue real y profundamente hacia ti, Dios. Padre, tal vez hay temores, hay miedos, hay situaciones en nuestra vida que nos impiden conocerte, amarte, que nos impiden tomar la decisión de estar más cerca de ti. Pero eres un Dios poderoso, un Dios que da consejo, un Dios que cuida, un Dios que nos da conocimiento, entendimiento, sabiduría. Que ese maravilloso poder se manifiesta en nosotros, en nuestra humanidad, en nuestra debilidad, Señor. Padre, que tu palabra transforme nuestros corazones, que tu verdad transforme nuestros corazones, Señor. Que dejemos la comodidad, la zona de confort, que dejemos la frialdad, que te busquemos en espíritu y en verdad. Que anhelemos tu presencia día y noche, que anhelemos amarte y buscarte, que entendamos el principio de la verdad del Evangelio, la libertad que solo tú das, el gozo, el amor, la paz, que podamos entender lo maravilloso y grandioso que eres tú, Señor. Padre, yo te pido que en esta mañana tomes cada persona en este lugar, Señor, hables a su corazón. Solo cada uno de nosotros sabe lo que tú anhelas de nosotros, Dios. Solo cada uno de nosotros sabe lo que tú estás pidiendo. Solo cada uno de nosotros sabe lo que está fallando, Señor. Como dice tu palabra, tu poder, tu amor se manifiestan en nosotros, en nuestra humanidad, en nuestra vida, Señor. Padre, haznos de tu sabiduría, haznos de tu conocimiento, haznos de tu poder. Que te amemos, que temamos tu nombre, Señor, pero que sobre todo anhelemos conocerte y profundizarnos en ti, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu llamado, gracias, Señor, por el reto de conocerte, de dejar todo temor y toda mentira para buscar tu presencia real y profunda, que transforme nuestra vida y la vida de nuestra generación, Señor. Honramos tu nombre y te glorificamos, Señor. Reunión Colombia. Amigos que se aman, aman a Dios y su misión.